cada fin de semana. Reservar una parcela en los campings más cotizados de la Costa Brava o de la Comunidad Valenciana se había convertido en algo más difícil que conseguir entradas para un concierto de Rosalía en el Palau Sant Jordi. Y sin embargo hoy, fuera de los 2 meses de verano, muchas de esas parcelas permanecen vacías, con la hierba creciendo entre las losas y los postes de electricidad esperando a un cliente que ya no llega. Una noche en temporada alta puede costar 40, 50 o incluso más de 60 euros por una simple parcela de tierra donde el campista monta su propia tienda, carga sus propios bártulos, cocina su propia comida y limpia su propio espacio. Y a pesar de eso el cliente fue quien primero dio la espalda. España vivió durante años una auténtica fiebre por el camping, un fenómeno que se alimentó de la pandemia, del redescubrimiento de la naturaleza, de las restricciones de viaje y de una industria turística que vio en las tiendas de campaña, los bungalows y los glamping una mina de oro que parecía inagotable. Pero esa época dorada de noches bajo las estrellas y hogueras contemplativas empieza a mostrar grietas profundas, que los grandes titulares de récords y facturaciones millonarias no dejan ver. Las cifras oficiales dicen que el sector facturó 1.590 millones de euros en 2024 y que superó los 1.600 millones en 2025. Que los viajeros alcanzaron los 2 millones en 2024, un récord histórico, y que las pernoctaciones sumaron 3 millones, otro récord. Pero detrás de esas cifras relucientes hay una realidad mucho más compleja, porque el crecimiento no significa que todos ganen, y el récord no significa que el modelo sea sano. El sector del caravaning, que durante años fue el motor aspiracional del camping en España, sufrió una caída del 21% en matriculaciones de vehículos nuevos en 2022, retrocediendo a niveles de 2017, y aunque en 2024 repuntó un 22% con 7.648 unidades vendidas. Ese rebote se desinfló de inmediato, porque en febrero de 2025 las matriculaciones volvieron a caer un 14,3%, con las caravanas desplomándose un 37,2% y las furgonetas camperizadas un 16,3%. Y lo más revelador es que mientras las ventas de vehículos nuevos se hundían, el mercado de segunda mano crecía un 11,3%, lo que significa que la gente seguía queriendo viajar en autocaravana pero ya no estaba dispuesta a pagar los precios que pedían los concesionarios. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando una burbuja empieza a desinflarse. El deseo permanece pero el bolsillo dice basta. El parque total de autocaravanas en España apenas supera las 83.000 unidades. Una cifra ridícula comparada con las más de 600.000 de Alemania, las 530.000 de Francia o las 227.000 de Italia. Y sin embargo los precios de compra y mantenimiento en España son proporcionalmente igual de altos o incluso superiores si se tiene en cuenta el nivel medio de renta, porque una autocaravana nueva de gama media puede costar entre 60.000 y 90.000 euros, a lo que hay que sumar el seguro, la ITV, el mantenimiento, el aparcamiento, el combustible y la amortización, lo que convierte a cada vehículo en lo que muchos campistas llaman con amargura un hipopótamo que come dinero todos los días, y cuando la ilusión inicial se desvanece y llega la hora de vender, el propietario descubre que su inversión ha perdido entre un 30 y un 50% de su valor en apenas 3 o 4 años. Y que los compradores potenciales prefieren buscar gangas importadas desde Alemania o Francia en portales de segunda mano antes que pagar el precio que él necesita para recuperar algo de lo invertido. En Wallapop, la mayor plataforma de compraventa de segunda mano de España, hay más de 5.600 anuncios de tiendas de campaña usadas, cientos de ellas prácticamente sin estrenar, compradas en un arranque de entusiasmo pandémico y abandonadas tras 1 o 2 salidas decepcionantes. Y en los foros especializados como Betcampista los usuarios llevan años denunciando lo que consideran precios abusivos. Parcelas que hace unos años costaban 18 o 20 euros por noche y que ahora piden 40, 50 o más de 60 euros en temporada alta. Bungalows que superan los 110 euros por noche para 4 personas. Glamping que puede alcanzar los 170,
200 o incluso 253 euros por noche en destinos como Tarifa o la Costa Brava. Y todo ello sin que los servicios hayan mejorado proporcionalmente. Porque en muchos campings las duchas siguen teniendo el agua templada escasa que obliga a lavarse a toda prisa. Los aseos comunes mantienen un nivel de limpieza que deja mucho que desear. Las parcelas están cada vez más apiñadas para maximizar el número de clientes por hectárea. Y las normas de entrada y salida recuerdan más a un régimen cuartelario que a unas vacaciones de ocio. El cálculo que millones de familias españolas hacen mentalmente es demoledor. Si por 50 o 60 euros por noche en un camping tengo que llevar mi propia tienda, mi saco de dormir, mi nevera portátil, mi hornillo, mis sillas, mi mesa, y además tengo que montar todo, cocinar, fregar, desmontar todo y cargar el coche de vuelta, todo ello durmiendo sobre una esterilla con los ruidos del vecino de parcela, los ladridos de su perro y el calor sofocante del Mediterráneo en agosto. ¿Por qué no pago esos mismos 50 o 60 euros en un hostal con aire acondicionado? Ducha con agua caliente a presión, cama con colchón y sábanas limpias. ¿Y me ahorro 3 horas de montaje y desmontaje y 30 kilos de equipaje en el maletero? Esa pregunta, que durante los años de la pandemia no tenía respuesta porque los hoteles estaban cerrados o bajo restricciones y el camping era prácticamente la única opción segura de vacaciones, ahora tiene una respuesta clarísima. Y cada vez más familias la están eligiendo. Los campings españoles crecieron en facturación no porque hayan atraído a más campistas nacionales, sino fundamentalmente porque han subido los precios, porque han atraído a más extranjeros, especialmente holandeses, alemanes y franceses que vienen con sus propias autocaravanas y caravanas buscando el sol y el bajo coste, relativo respecto a sus países de origen. Y porque han diversificado su oferta hacia el glamping y los bungalows de gama alta que inflan las cifras de facturación pero que no representan la experiencia campista tradicional. De hecho, los datos del INE revelan un detalle que los titulares triunfalistas suelen omitir. En 2024, los campistas nacionales fueron 6.314.042, un 1,8% menos que en 2023, lo que significa que los españoles ya empezaron a dar la espalda al camping mientras los extranjeros, especialmente los procedentes de países con fuerte cultura caravanista, siguieron llegando y compensaron esa caída con un crecimiento del 12%. El problema es que un modelo de negocio que depende cada vez más del turista extranjero y cada vez menos del cliente nacional es un modelo vulnerable, porque el turista extranjero puede elegir entre España, Portugal, Italia, Croacia o Grecia según las tarifas y las modas. Mientras que el campista español que abandona la costumbre rara vez vuelve. Y cuando un camping pierde a la familia del barrio que venía todos los agostos desde hace 10 años, pierde algo que ninguna campaña de marketing puede recuperar. Las razones por las que los españoles están abandonando el camping no se reducen a una sola, sino que forman un cóctel de factores que se retroalimentan y que recuerdan peligrosamente a lo que ocurrió en Corea del Sur, donde el mercado del camping creció de 3,99 millones de usuarios en 2019 a 5,34 millones en 2020, para después desplomarse perdiendo 1 millón de campistas en un solo año, llevando a empresas emblemáticas como Covea a registrar pérdidas por primera vez en 40 años y a Snow Peak, la marca de lujo japonesa conocida como el Hermès del camping, a ver cómo sus beneficios netos se desplomaban un 99,9% hasta quedar en el equivalente a menos de 7.000 euros, una cifra que no paga ni el sueldo mensual de uno de sus empleados. Y que acabó siendo privatizada en silencio mediante una operación de compra por parte de su propia directiva, con ayuda del fondo Bain Capital por $330 millones para salir de bolsa y desaparecer del escrutinio público. El primer factor en España es idéntico al coreano, la reapertura de los cielos. Durante la pandemia, con los vuelos internacionales suspendidos o severamente restringidos, los españoles que normalmente veraneaban en Turquía, Egipto, el Caribe, Tailandia o simplemente en Portugal y Francia por carretera, se vieron obligados a buscar alternativas nacionales. Y el camping fue la gran beneficiada de esa circunstancia excepcional.
Pero desde 2022 los aeropuertos españoles recuperaron y superaron los volúmenes de pasajeros prepandemia. Ryanair, Vueling, EasyJet y las demás aerolíneas de bajo coste inundaron el mercado con vuelos a 30, 40 o 50 euros que permiten a una familia pasar un fin de semana en Marrakech, Lisboa o Roma por menos dinero del que costaría 3 noches en un camping de primera categoría en Cataluña. Y ante esa comparación el camping perdió su ventaja competitiva de un plumazo, porque dejó de ser la alternativa obligada para convertirse en una opción más entre muchas. Y una opción que exige mucho más esfuerzo físico y logístico que cualquiera de sus competidoras. El segundo factor es la invasión de productos ultrabaratos procedentes de China a través de plataformas como Temu, Shein y AliExpress, que ha transformado radicalmente el mercado de equipamiento de camping en España y en toda Europa. Una tienda de campaña que en Decathlon o en una tienda especializada española cuesta entre 150 y 300 euros se puede encontrar en Temu por 50 o 70 euros. Una mesa plegable que en España vale 30 o 40 euros aparece en AliExpress por 12 o 15 euros. Y un saco de dormir, una linterna, un hornillo portátil o una silla de camping cuestan una fracción de lo que cuestan en el comercio nacional. La Unión Europea estima que llegan más de 12 millones de paquetes diarios desde plataformas chinas, y España es uno de los países con mayor volumen de compras. Hasta el punto de que a partir de julio de 2026 la UE impuso una tasa de 3 euros por paquete a todas las importaciones de menos de 150 euros. Una medida que fue aplaudida por el sector textil y del comercio español pero que llegó demasiado tarde para las tiendas de equipamiento de camping que ya habían perdido una parte sustancial de su clientela. El fenómeno del showrooming se instaló con fuerza, los clientes entran en la tienda física, tocan el material, prueban la tienda de campaña, se sientan en la silla, comprueban la calidad, y después vuelven a casa y compran el producto equivalente en Temu por la mitad de precio. Las tiendas físicas se convirtieron en salas de exposición gratuitas para las plataformas chinas, y una a una fueron cerrando o reduciendo su oferta de camping para dedicar el espacio a otros productos con mejor margen. El tercer factor es tecnológico y tiene que ver con los vehículos eléctricos. Los coches eléctricos modernos, especialmente modelos como el Hyundai Ioniq 5 o el Kia EV6, incorporan la tecnología V2L, Vehicle to Load, que convierte el vehículo en una gigantesca batería portátil capaz de alimentar electrodomésticos, hornillos eléctricos, neveras, ventiladores, luces, cargadores de móvil e incluso pequeños aires acondicionados portátiles. Para el campista esto significa que todo el equipo tradicional de gas, baterías auxiliares, faroles de combustible y generadores portátiles se vuelve innecesario de un día para otro. Un conductor con un coche eléctrico aparca junto a un prado, abre el maletero, conecta un enchufe y tiene energía limpia y silenciosa para cocinar, iluminar y climatizar su espacio sin necesidad de comprar un solo accesorio adicional. Eso erosiona directamente el modelo de negocio de las empresas que viven de vender equipamiento de camping, porque si el coche sustituye a la mitad de los accesorios que antes eran imprescindibles, la mitad de las estanterías de la tienda de camping quedan sin razón de ser. El cuarto factor es estructural y tiene que ver con la propia naturaleza del camping en España comparado con el modelo que funciona en el norte de Europa y en Norteamérica. En Francia hay más de 8.000 campings con 154 millones de pernoctaciones anuales. En España hay aproximadamente 1.270 campings con 49,8 millones de pernoctaciones. Y la diferencia no es solo de escala sino de concepción. El modelo francés, alemán y holandés se basa en la movilidad. Familias que viajan con su autocaravana o caravana a lo largo de rutas turísticas, se detienen donde quieren. Pagan tarifas moderadas gracias a la enorme competencia entre miles de campings y a la existencia de campings municipales baratos, y disfrutan de una red de áreas de servicio con agua, electricidad y vaciado de aguas residuales que en España es aún deficiente. Con apenas 1.100 áreas cuando los expertos estiman que harían falta entre 2.000 y 2.500. El modelo español, por el contrario, es mayoritariamente estático.
La familia reserva una parcela o un bungalow en un camping concreto, viaja hasta allí. Se instala durante 1 o 2 semanas y no se mueve. Lo que la convierte en cautiva de los precios y las condiciones de ese único establecimiento sin capacidad real de negociación ni de alternativa inmediata. Esa falta de movilidad explica por qué los campings españoles pueden permitirse subir los precios sin mejorar los servicios. Saben que el cliente que ya ha reservado, que ya ha cargado el coche, que ya ha hecho 400 kilómetros con los niños durmiendo en el asiento trasero, no va a dar media vuelta porque las duchas estén frías o porque la parcela sea más pequeña de lo prometido. Y explica también por qué el camping español no ha evolucionado hacia un modelo RV y caravanista como el norteamericano, donde familias enteras viven meses en la carretera con autocaravanas equipadas como apartamentos. Porque en España la mayoría de la población vive en pisos de ciudades donde no hay espacio para aparcar una autocaravana. Los costes de mantenimiento de estos vehículos son prohibitivos para una renta media de 1.500 o 1.600 euros mensuales. Y las carreteras y campings españoles no están diseñados para recibir vehículos de gran tamaño, con accesos estrechos, parcelas pequeñas y una normativa municipal que en muchos casos prohíbe o dificulta la pernocta libre. España, en definitiva, se quedó atrapada en un modelo de camping que no puede evolucionar hacia algo más libre y competitivo, y que al mismo tiempo está perdiendo atractivo frente a alternativas cada vez más accesibles. Pero hay un quinto factor que es quizás el más doloroso y el más silenciado, y es el de las estafas y los abusos que han proliferado al calor de la fiebre campista. En los foros y en las redes sociales se acumulan las denuncias de compradores de autocaravanas que entregaron decenas de miles de euros a empresas que después desaparecieron sin entregar el vehículo. De importaciones fraudulentas de autocaravanas desde Alemania o Francia con documentación falsificada, kilometraje manipulado y problemas de homologación que hacen imposible pasar la ITV en España, y de campings que cobran suplementos ocultos por persona adicional, por mascota, por conexión eléctrica, por uso del baño, por aparcamiento, por acceso a la piscina y por cualquier concepto imaginable hasta convertir una estancia que en la web parecía costar 35 euros por noche en una factura final de 70 u 80 euros. En un caso especialmente sonado que recorrió los foros caravanistas, las autoridades desmantelaron una red que modificaba las fichas técnicas de ITV de autocaravanas de segunda mano importadas para venderlas como vehículos en perfecto estado legal, afectando a decenas de compradores que se quedaron con vehículos que no podían circular legalmente y sin posibilidad de recuperar su dinero. Todo esto configura un panorama que los números alegres de facturación y récords de viajeros no capturan, porque detrás de cada millón de euros facturado hay familias que sienten que pagaron demasiado por demasiado poco, campistas que juraron no volver después de una experiencia decepcionante, compradores de equipamiento que descubrieron que la tienda de campaña de 400 euros que compraron en una tienda especializada se vende en Temu por 80 euros y que su autocaravana de 70.000 euros vale ahora 40.000 en el mercado de segunda mano. Y autónomos que invirtieron sus ahorros en abrir un camping rural en la España vaciada creyendo las promesas de un mercado de miles de millones y que ahora no consiguen llenar las parcelas fuera de julio y agosto, con una ocupación media anual que el propio INE sitúa entre el 20 y el 25%. Lo que significa que durante 9 o 10 meses al año 3 de cada 4 parcelas están vacías y el negocio no genera ingresos suficientes para cubrir los costes fijos. La gran pregunta es si España sigue el camino de Corea del Sur, donde el mercado del camping se desplomó de forma brutal una vez que pasó la fiebre pandémica. Las empresas emblemáticas entraron en pérdidas y los campistas abandonaron la afición en masa. O si el modelo español tiene fundamentos más sólidos que le permitan resistir. La respuesta honesta es que probablemente España no sufrirá un colapso tan dramático como el coreano, porque tiene ventajas estructurales que Corea no tiene. Un clima privilegiado con más de 300 días de sol al año, un territorio inmenso y diverso con costas, montañas, ríos y bosques que ofrecen una variedad paisajística extraordinaria. Una demanda internacional sostenida con millones de campistas europeos que eligen España como destino.
precisamente porque su país es demasiado frío o demasiado caro. Y una cultura de ocio al aire libre que está arraigada en el Mediterráneo desde hace siglos. Pero esas ventajas no son un seguro contra la complacencia. Y lo que los datos sí muestran con claridad es que el campista nacional español ya ha empezado a marcharse. Que los precios han subido más rápido que la calidad. Que la dependencia del turista extranjero crea una vulnerabilidad que cualquier crisis geopolítica, económica o sanitaria puede explotar. Que el equipamiento se ha convertido en un mercado de márgenes menguantes por la competencia china. Que el caravanín nuevo está en caída libre mientras la segunda mano se dispara revelando que la gente quiere la experiencia pero no a cualquier precio. Y que la estructura fragmentada del sector con 1.270 campings de los cuales el 85% son pequeños negocios familiares con un solo establecimiento dificulta la modernización. La profesionalización y la capacidad de competir con las grandes cadenas hoteleras que ofrecen experiencias cada vez más atractivas a precios cada vez más competitivos. Si alguien está pensando ahora mismo en comprar una autocaravana, una caravana, una furgoneta camperizada o un equipo completo de camping de gama alta, hay 3 preguntas que debería hacerse antes de abrir la cartera. Primera, ¿tengo dónde aparcar este vehículo de forma legal y segura los 330 días al año que no lo voy a usar? Considerando que la mayoría de los garajes de comunidades de vecinos no admiten vehículos de más de 2 metros de altura y que las multas por estacionar autocaravanas en la vía pública se han endurecido en decenas de municipios. Segunda, ¿cuánto voy a poder recuperar cuando quiera vender este vehículo dentro de 3 o 5 años? Sabiendo que la depreciación media es del 35 al 50% y que el mercado de segunda mano está inundado de ofertas. Y tercera, ¿es el concesionario o la empresa con la que estoy tratando una entidad solvente y verificable que va a seguir existiendo cuando yo necesite reclamar la garantía o resolver un problema de homologación? Si la respuesta a cualquiera de estas 3 preguntas es dudosa, la recomendación es sencilla: no compres, alquila. España tiene un mercado creciente de alquiler de autocaravanas y furgonetas camperizadas que permite vivir la experiencia sin el compromiso financiero, probar diferentes modelos y tamaños antes de decidir. Y descubrir si el estilo de vida caravanista es realmente para ti o si es solo una fantasía alimentada por vídeos bonitos en redes sociales que muestran atardeceres perfectos pero omiten las 3 horas de montaje, la ducha fría, la noche sin dormir por el calor y el vecino que puso la música a las 2 de la madrugada. Prueba primero un glamping verificado con buenas reseñas, duerme una noche en tu coche en un área habilitada. Alquila una furgoneta camper un fin de semana y haz la ruta que tienes en mente. Y solo después de esas experiencias reales, con sus luces y sus sombras, decide si quieres invertir tu dinero. Porque la lección más importante de todo esto, la que los números cuentan con una claridad que no admite discusión, es que cuando la burbuja se desinfla, cuando los precios bajan, cuando las empresas entran en pérdidas y cuando los concesionarios empiezan a hacer descuentos desesperados, la pérdida no la absorbe la industria ni el camping ni la marca de tiendas de campaña. La absorbe el bolsillo del consumidor que compró en el pico de la euforia creyendo que el mercado solo podía subir. Volvamos a la pregunta del principio: ¿el camping en España realmente se ha hundido como en Corea del Sur? Los números dicen que no, al menos no todavía, pero también dicen que las grietas ya están ahí, que el campista español está empezando a marcharse, que los precios han crecido más que la calidad, que el caravanín nuevo se está desplomando, que la competencia china está devorando los márgenes del equipamiento, que el modelo estático español no tiene la flexibilidad del caravanismo europeo, y que la dependencia del turista extranjero es un arma de doble filo que un día puede volverse en contra. El camping no ha muerto y no va a morir, porque la necesidad humana de salir al campo, respirar aire limpio, contemplar un cielo estrellado y compartir una cena al aire libre con la familia y los amigos es tan antigua como la propia civilización y ninguna subida de precios ni ninguna plataforma china puede extinguirla. Lo que sí ha muerto, o debería morir, es la idea de que un trozo de tierra con un poste de luz y un grifo de agua fría vale 60 euros por noche,
La idea de que el campista es un cliente cautivo al que se le puede cobrar cualquier cosa porque ya no tiene a dónde ir. Y la idea de que comprar una autocaravana de 70.000 euros es una inversión y no un gasto. Lo que queda, lo que siempre quedará, es la experiencia genuina de dormir bajo las estrellas, de cocinar al aire libre, de despertar con el sonido de los pájaros y de sentir que durante unas horas el mundo se reduce a lo esencial. Eso no tiene precio, o mejor dicho, tiene un precio justo, y el mercado que sobreviva será exactamente aquel que lo entienda.